Estimados profesores y profesoras, desde la coordinación pedagógica hemos asumido un nuevo desafío que implica acompañarlos en este nuevo proceso que hemos estado viviendo desde la contingencia, lo que implica hacer docencia virtual, principalmente en cómo enfrentar de mejor forma esta nueva realidad a partir de ciertos lineamientos y el manejo conceptual de algunas cosas que son importantes al momento de hacer este tipo de pedagogía. Desde esta perspectiva, es importante entender que hay un desajuste y ajuste curricular. Y hay una paradoja que se produce aquí del desconocimiento y esta tiene cierto efecto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Principalmente el desajuste en las demandas hacia los alumnos y lo que ellos son realmente capaces de enfrentar. Asumimos que el alumno, en la costumbre de hacer clases presenciales, va a poder enfrentar los mismos desafíos virtualmente, pero no es así. Por tanto, ¿cómo nosotros ajustamos curricularmente, priorizamos objetivos de aprendizaje y hacemos de estos contenidos una síntesis, un resumen y construimos objetos de aprendizaje, diseñamos actividades que impliquen dosificación, flexibilidad, pero no pérdida de efectividad? Por lo tanto, esta paradoja hay que tenerla muy en consideración en el momento de educar o de empezar a capacitarse y entender cómo funciona la educación a distancia. Desde este punto de vista, el diseño instruccional es un concepto que hay que manejar. Básicamente el diseño instruccional es precisamente eso, diseñar recursos, estrategias, cursos, módulos instruccionales en modalidad a distancia. Y aquí esto requiere de un docente abierto al uso de tecnología, flexible, creativo, capaz de guiar procesos personales y grupales de aprendizaje de alumnos. Por tanto, si nosotros empezamos a asumir este desafío de pasar de lo presencial a lo virtual, no solo tenemos que tener claro que el docente virtual es autogestivo, innovador, colaborador, diseñador, etcétera, sino que también es un docente que considera aspectos de las variables propias de los alumnos, también sus propias variables, el contexto, el entorno virtual de aprendizaje en el cual está enseñando, que en nuestro colegio asumimos todo lo que es Google for Education, pero hay otras plataformas que se están utilizando en ciertos niveles. Y por supuesto, tener súper claro cuáles son las características del docente, del profesor efectivo en lo que es docencia virtual. Las características del alumno también y las características del medio en el cual se está enseñando. Todo esto del aprendizaje en modalidad de distancia implica un triángulo pedagógico que interacciona entre alumno, profesor y objetos de aprendizaje, que son las actividades. Por tanto, el alumno se desarrolla y aprende en base a la interacción que se produce profesor-alumno y alumno-alumno a través de los objetos y estrategias de aprendizaje que están dispuestas en este entorno virtual. Por otra parte, el profesor, para llegar a los objetos y estrategias de aprendizaje coherentes y en sintonía con el objetivo prioritario que quiere enseñar, tiene que desarrollar ciertas competencias y habilidades para poder enseñar en estos entornos que son propios del siglo XXI. Y por supuesto, estos objetos de aprendizaje, todas estas estrategias, estas actividades que son para el uso de una plataforma virtual, tienen que considerar también las variables socioafectivas, biológicas y cognitivas de nuestros alumnos. Recordemos que son todos distintos y ojalá que diversifiquemos la cantidad de recursos para que todos logren los aprendizajes que nosotros esperamos. Por tanto, esto implica un contexto institucional y sociocultural nuevo del cual hay que hacerse cargo. Implica del profesor conocer las características de su alumno, conocer y manejar muy bien el contenido que va a enseñar y la forma en que lo quiere presentar, desarrollar en nuestros alumnos competencias y destrezas del siglo XXI también, todo esto desde el modelo pedagógico marista, desde la perspectiva del aprendizaje significativo y auténtico, el apoyo que se le va a brindar al estudiante para poder lograr estos objetivos de aprendizaje, los recursos que nosotros les vamos a brindar en la actividad, en la forma de la didáctica que les vamos a presentar, en las metodologías que vamos a utilizar, etcétera. Y por supuesto un proceso de evaluación que precisamente, y valga la redundancia, es una evaluación de proceso para estos casos que lo hemos definido desde la coordinación pedagógica. Por tanto, nuevamente acá, en este contexto institucional y sociocultural, a partir de lo que acabo de decir, tenemos factores relativos a los sujetos que aprenden, tenemos, por supuesto, también factores relativos a la situación de aprendizaje que estamos viviendo, variables biológicas que considerar,
variables socioafectivas, variables cognitivas, por supuesto, entendiendo que desde esta perspectiva de inclusión no todos aprenden de la misma forma, que tenemos que otorgarle una serie de objetos de aprendizaje, diferentes tipos de actividades, ajustes curriculares, etcétera, para que puedan aprender aquellos que les cuesta un poco más o aquellos que tienen una diversificación de lo que es el aprendizaje. Y por supuesto, la etapa del ciclo vital en la cual es el alumno o alumna del nivel en el cual se le está enseñando. Por tanto, si nosotros vamos al punto de cómo es, qué hace y cuál es el docente efectivo en un entorno virtual de aprendizaje, no solo es aquel que considera todo lo que nosotros tenemos en esta imagen, sino que también es un docente que se hace cargo de los objetivos de aprendizaje. O sea, él se hace responsable de que todos los alumnos aprendan. Ese es uno de los aspectos esenciales. Pero también, muy importante, es un docente que tenga un comportamiento y una actitud positiva. Cómo le escribe el alumno, cómo les retroalimenta, la forma en que se desarrolla y se desenvuelve a través de la pantalla, que el alumno sienta que detrás de la pantalla hay un profesor que tiene una actitud que motiva, que entusiasma y que despierta las ganas de aprender. Algunas de las características del docente efectivo tienen que ver con variables indirectas y en este sentido tenemos las características del docente que enseña, el cual por supuesto asume responsabilidad del proceso de aprendizaje, pero también delega responsabilidad y autonomía en el alumno. Desde esta perspectiva de aprendizaje socioconstructivo también tenemos que entender que la responsabilidad del alumno es importante como desde su rol protagónico, pero por supuesto, al no haber supervisión pedagógica, nosotros estamos facilitando y mediando el aprendizaje a partir de lo que disponemos en la plataforma, en el entorno virtual de aprendizaje, en el classroom que nosotros hemos construido, y por tanto la calidad de este tiene que ser óptima para que estos alumnos asuman con mayor responsabilidad el desafío que implica aprender en línea. Un docente tiene que ser creativo para ser efectivo, tiene que manejar muy bien su disciplina, porque los alumnos van a tener dispuestos los contenidos ahí y el docente tiene que demostrar que maneja muy bien los contenidos para que ellos los puedan adquirir y absorber de mejor forma. Tiene que usar una variedad de recursos y estrategias de aprendizaje para que todos logren desde su propio estilo, valga la redundancia, su propio estilo de aprendizaje, poder aprender mejor. Y por supuesto tiene que ser consciente de los factores emocionales. Tenemos que recordar que los alumnos que están en un proceso de aprendizaje y el profesor que está en un proceso de enseñanza virtual tienen que tener, a partir de todo lo que estamos viviendo, conscientes sus factores emocionales y ojalá en sintonía con lo que nosotros pretendemos desde la coordinación pedagógica, que es un docente muy propositivo, que esté consciente del desafío que implica educar, pero que también tenga la mejor disposición del mundo para llevar a cabo este proceso, lo que se traduce en un alumno que recibe, que recepta este proceso de mejor forma, claramente. Por tanto, aquí también tenemos algunas variables directas que tienen que ver con las competencias de este docente virtual, de este tutor e-learning, que trabaja como guía y acompaña, es un facilitador de contenido, es responsable de los aprendizajes, es un evaluador, es el motor, se preocupa y empuja que llegues a la meta, principalmente a través del seguimiento permanente de la acción formativa en el Classroom, en la plataforma virtual de aprendizaje. Por tanto, aquí también estas variables directas son aquellas relacionadas con el proceso de aprendizaje, donde tenemos que el docente tiene que tener un orden y buena organización de los contenidos que están dispuestos en cada una de estas plataformas para que el alumno en una secuencia lógica, ojalá, pueda entender y trabajar de mejor forma. Tienen que haber instancias de evaluación adecuadas y coherentes, no solo con los lineamientos de la coordinación pedagógica, sino que también con el contenido que se está enseñando y de la forma que se está planteando este contenido a través del entorno virtual de aprendizaje donde se está desarrollando. Y una metodología también acorde al logro del objetivo prioritario que se ha seleccionado. Ojalá, desde la perspectiva del modelo pedagógico humanista, una metodología activa que implique un desarrollo de una tarea auténtica, de un aprendizaje más significativo para los alumnos, más relacionado con los contextos donde se desarrollan, porque ahí es donde tenemos cosas como el aprendizaje basado en proyectos, simulaciones, análisis de casos y una serie de otros recursos didácticos y metodológicos que están a disposición de los docentes hoy en día.
para desarrollar precisamente aprendizaje más auténtico y significativo. El docente como mediador en estos entornos de aprendizaje funciona muy bien eh, porque el modelo pedagógico marista lo tiene así desde una perspectiva socioconstructivista de aprendizaje, donde básicamente tenemos aquí que facilita el proceso de construcción y la internalización de los significados de este aprendizaje, deja de transmitir los contenidos de forma pasiva y expositiva y lo que hace es facilitar la exposición a través de una cápsula, es súper importante en un entorno virtual de aprendizaje, pero luego de esa exposición viene una serie de recursos para que el alumno desarrolle de forma más activa, más autónoma, más responsablemente su proceso de aprendizaje y por supuesto tiene una permanente mediación cognitiva en esta relación dialógica que nosotros la estamos llevando a cabo a través de las videoconferencias Meet. Por tanto, si ustedes ven lo que yo estoy planteando no es muy loco, o sea, estamos haciendo gran parte. Lo que hay que tener súper claro es que cómo lo estamos haciendo es básicamente de la misma forma que funcionan los entornos virtuales de aprendizaje, lo que implica un docente empoderado que maneje lo que nosotros estamos presentando en estas cápsulas. Y por supuesto la mediación emocional es sumamente importante. Hay muchos alumnos en este momento que están pasando por crisis porque tenemos muchos apoderados que están en la primera línea o alumnos que tienen problemas de conexión o que no se les facilita el aprendizaje virtual, por tanto la emocionalidad baja, se frustran, desertan y a esos alumnos hay que acompañarlos, hay que motivarlos, hay que estar presentes y la presencia nuestra se está llevando a cabo en los classrooms, en responder no con inmediatez, pero por supuesto uno entiende que la inmediatez no existe en un entorno virtual de aprendizaje, pero sí somos conscientes también de que no puede pasar 2, 3, 4, 5 días y no haya una retroalimentación, no se responda a una duda de un alumno. Por tanto, es súper importante tener en consideración esos aspectos. Problemas que enfrentamos en el learning, muchos. Soluciones también. Hay baja motivación, pero un alumno que plantea una buena clase, que resuelve dudas, que retroalimenta correctamente, que acompaña, que sigue el proceso y la acción formativa, va a impedir que haya desmotivación en el alumno. Lo mismo con los alumnos apáticos que no quieren enfrentarse a esta situación, que no se conectan, que desaparecen, que tú les preguntas algo en la videoconferencia y no te responden. Por tanto, ahí también, cómo seamos nosotros desde nuestra actitud positiva y propositiva va a permitir mejorar estos problemas. El autoconcepto negativo. Muchos alumnos, lo que veíamos esta paradoja al principio, sienten que el desafío es tremendo y nosotros no ajustamos nuestros contenidos, nuestra forma de enseñar a esta nueva metodología que implica la docencia virtual. Frustración, por supuesto. El alumno que no siente que cumple con los objetivos de aprendizaje, con los desafíos que el profesor le pone, se frustra con mucha facilidad. Por tanto, desde la perspectiva emocional tenemos que estar ahí permanentemente acompañándolo, orientándonos, guiándola. Posteriormente vamos a ver las funciones del rol y hay una función orientadora que implica también acompañarlo en estos temas. Y el sentimiento de deserción es otro problema del e-learning. Nosotros no sabemos si participan, si no, cuántas veces se conectan, pero de una u otra forma, en estas videoconferencias nosotros podemos saber si ese alumno sigue la acción formativa que nosotros estamos entregando. Por tanto, problemas hay, pero también soluciones. Lo importante es que entendamos es que este nuevo desafío, nosotros como coordinación pedagógica estamos conscientes de que los desafíos son para el docente y también para los alumnos. Ojalá que con esto que nosotros estamos hablando, con la presentación de estas cápsulas, con este acompañamiento que les vamos a empezar a entregar, no solo ustedes entiendan cómo funciona esto y cómo mejorar sus prácticas a través de estos procesos virtuales, sino que también puedan traspasar a esto a los alumnos y que ellos sientan que hay un profesor más comprometido y motivado con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, los veo en una próxima cápsula. Hasta luego.